Hola a todos, mi nombre es Ivana Moncada, estudiante de Comunicación Social, y en esta oportunidad en la materia de semiología vamos a estar abordando diferentes posturas similares de una variante de autores importantísimos. Comencemos con Umberto Eco. Umberto Eco es un italiano que, aparte de ser erudito, historiador, político, periodista, también hizo diferentes tratados sumamente fundamentales para el avance y la aportación de la semiología y su estudio a profundidad. Y es que él abordó el tema de la semiología y la cultura de una forma bastante particular e interesante, porque en su obra Abierta, que es una obra que realizó en la década de los 60 en el siglo XX, pudo recalcar algunas quizás contraposiciones o teorías, dictámenes, debates que se estaban augurando en la atmósfera de erudición y de dialéctica de ese entonces. Pues aquellos literarios, académicos, escolásticos, tildaban de burlescos o burdos o baja cultura aquellos avances sociales en cuanto a la tecnología o en cuanto a la comunicación, como lo era la llegada de la reciente televisión en ese momento, de los cómics o de diferentes variantes de comunicación. Pues tildándolos como o degradándolos como aquellas parodias de la transmisión. Lo que hizo Eco fue forjar una especie de contenido robusto en donde pudiera dar al clavo de que toda la sociedad ha ido en constante desarrollo, no solamente social, sino también tecnológico e incluso comunicativo, así como el ser humano desde su nacimiento en el mundo, desde los primeros años de la creación, ha tenido la necesidad y la habilidad innata de razonar, de transmitir conocimiento, pero también de conocer y entender toda transmisión, de aprender. También ha habido diferentes tratados, manifestaciones o medios comunicativos que han sido actuales en su momento. Por ejemplo, las obras de Aristóteles fueron novedosas en el contexto de la Edad Antigua, cuando vivía Aristóteles. La imprenta fue novedosa y fue tecnología pura en su momento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasaba con estos académicos? Ellos veían que la fuente de la erudición misma y que el clímax del saber y del intelecto se hallaba en los medios clasicistas o conservadores de las robustas letras de los libros pasados o de los medios informativos pasados. Pero, ¿qué acontece? Con la evolución comunicativa creciente y las variantes o las ramificaciones de la comunicación ampliándose por todo el mundo, y que en ese momento empezó la era postmoderna de la comunicación, como lo vemos en la televisión, las películas posteriormente, la radio luego, y etcétera, etcétera. ¿Qué hizo entonces Eco? Pudo defender, sin embargo, hay que recalcar que él no tuvo una postura particular. Sacó, luego de Obra Abierta, una obra, digamos, que servía como una especie de eslabón que tenía mucho que ver con el contenido de su primera obra, y esta obra fue titulada Apocalípticos e Integrados. ¿Qué acontece o cuál es la esencia de esta obra de Eco, que es una de las más famosas? Que aquellos que defendían el clasicismo único para la expresión adecuada o laudable de toda información, o dos, aquellos integrados que veían la posibilidad asertiva de la evolución comunicativa, por más sencilla que sea. En esta obra, él tiene a Superman como referencia en su portada, y es que en ese entonces el cómics era uno de los, digamos, medios de información, de entretenimiento más criticados en esa época. Sin embargo, él no dejó de sacar
contenido o savia de este burdo cómics, como muchos eruditos lo tomaban en cuenta. Y es que uno de las formas o de los mitos en que Humberto se afincó en los cómics de Superman en ese momento, que eran sumamente actuales para ese entonces, era que aunque Superman era un hombre con superpoderes, capaz de llevar a cabo un proyecto de avance social y de riquezas y de maquinarias de empleo para toda la sociedad y de alimento, para al mismo tiempo subyugar a los malvados, él, de una forma política, él no lo hizo así, él lo hizo de una forma cívica, de una forma, muy herculeana, muy lúdica, en la que él prefería de forma continua, de forma caduca, porque lo hacía una vez, pasaba algo, eso ya no importaba, sino lo que tenía que hacer el día siguiente, salvaba continuamente a las personas, pero no de una forma eficaz. Este contenido lo sacó Humberto para señalar aquella pletórica información o aquella profunda transmisión de ideología o de filosofía que podemos hallar incluso de un simple cómics. Por supuesto, a todo estudiante o literario o a todo lector nos gusta ir a las letras del pasado y creemos que es la mejor y más recomendable fuente para sacar provecho, información, conocimiento, aprendizaje clásico y puro mediante las robustas letras clasicistas de los siglos pasados. Claro que sí, y estoy de acuerdo con eso, pero lo que no estoy de acuerdo, y es lo que defendió Ecos, de que no se debe ver como un objeto improvechoso o vago, vacío, aquellos medios informativos que, aunque son sencillos o carentes de longevidad, no por ello van a ser contraproducentes para la sociedad o van a ser desequilibrio. Claro que no. Ahora, ¿qué tomó en cuenta o cuál fue la tesis de Humberto con respecto a la semiología en la cultura? Él hizo un tratado importante, como hemos visto en estas obras llenas de éxito en su carrera, y es lo siguiente. Él tomó en cuenta que en la cultura se hallaba todo tipo de símbolos, desde la forma de vestir de una persona, hasta la construcción de un monumento, hasta la valla publicitaria que tiene una letra o el producto a vender en una esquina. Cada cosa que visual o que contenga algún tipo de información o de expresión o de manifestación negativa o positiva tiene una transmisión que darnos a los receptores, ¿ok? Y es que uno de sus descubrimientos, por ejemplo, en la obra de Apocalípticos e Integrados, fue que ¿cuál era el problema de los defensores del clasicismo neto? Era que ellos pensaban que solamente las obras filosóficas de Marx, por ejemplo, que hablaban de sociedad, política y bienes, las obras románticas, por ejemplo, de Shakespeare, como Romeo y Julieta, o de Dante, como la Divina Comedia, hablaban de temas como religiosidad, amor, muerte, en donde había un individuo, un afectado o un protagonista y había un implicado. Ellos tendían a limitarse a esta estructura informativa en la literatura académica. Ahora, lo que quiso demostrar Ecos era que en una obra no solamente se limitaba
el personaje, el objeto, el interior o el exterior de la esencia del mensaje, sino que un mensaje hallado en una sola hoja de todo un libro podía haber millones de símbolos en donde estaba implicado el arte, la biología, la ciencia, la psicología, la familia y un sinfín de elementos que hacían que el receptor pudiese asociar, pudiese comprender, tener aprehensión y tener, digamos, un crecimiento espeso de conocimiento que pudiera enriquecerle y a la vez forjar en él un criterio, ¿ok? Vemos que en su teoría también existe la estructura ausente, es una de sus obras famosísimas. En esta estructura ausente tiene que ver mucho con lo que acabamos de mencionar, y es que él no cree que haya una estructura, metodología sistematizada, segmentada, adecuada o suficiente para poder encerrar o conceptualizar la semiótica o la semiología, sino que es tan profundo esta norma o esta habilidad humana al llevarla a cabo es tan profunda, tan densa, que no se debe encerrar en un concepto, sino que existen diferentes variantes que no solamente tienen que ver con tu intelecto o tu capacidad de razonar, de interpretar o de captar una idea, de una palabra, de una canción, de un libro, de una publicidad o de un color, de una expresión o incluso de una ausencia de palabras. Simplemente un silencio tiene mucho que expresar. Entonces la semiología es mucho más allá de una estructura, por lo cual hay ausencia de estructuralismo en ella. Es demasiado densa para el ser humano poder clasificarla, pero también es el deber y el menester de él, del individuo, de forjar una habilidad cada vez más nítida, cada vez más asertiva de interpretación, y esto tiene que ver mucho con su familiaridad con la lectura, con la educación, con las ciencias, con su entorno, incluso con la multiculturalidad, ¿ok? Ahora, ¿qué podemos decir de la semiología con la cultura? Y es que si bien la cultura es algo que está impregnado en los seres humanos y que no solamente se limita a una zona geográfica particular o un cúmulo de personas, sino que existe una multiculturalidad en donde el sentido cosmopolita habita en cada uno de los habitantes del planeta. Es decir, tenemos un lenguaje multicultural que más que todo se llevan a cabo por grandes agendas políticas que buscan pues impregnar de un mensaje, de una ideología, de una filosofía o de una solamente a toda la masa terrestre. Por ejemplo, hoy en día las redes sociales y la web ha sido un medio de aguja hipodérmica en donde ha sido la herramienta más implacable y utilizada por grandes políticos, sobre todo izquierdistas, que han querido introducir ideologías, lenguaje o manifestaciones woke, y todo tipo de formaciones culturales que lo que quieren es mantener a un pueblo terrestre ignorante, cada vez más apegados a temas no profundos, a tecnologías distractoras, para desconectarlos de conocimientos necesarios para poder votar con inteligencia, para poder exigir justicia, capital, derecho, para poder abogar por el sentido conservador, que es lo que mantiene una sociedad estable en cuanto a la familia, en cuanto a los estudios, en cuanto a las ideologías, etc. Hoy en día existe un tipo de cultura general que quiere
una cultura negativa, porque si bien la palabra cultura viene de cultivar toda riqueza o todo fruto que sea de beneficio para alguien o algo, en este caso para un espacio de personas, la cultura de forma negativa, es decir, la formación o malformación que se ha querido injertar en el mundo globalista, ha sido esto en la actualidad. Sin embargo, no hay que aplicarlo o no hay que limitarlo a eso. También tenemos sinfín de conocimientos buenos que se pueden expresar mediante las redes sociales, pero eso es trabajo individual de cada quien, buscar una autocrítica, autoaprendizaje, ser muy cuidadosos de lo que consumimos en la web, en las redes sociales, por muy certera o por muy clasificada que pueda ser un medio periodístico. Con todo eso tenemos que estar muy agudos en cuanto a todo medio de información. Para resumir, existen culturas un poco más micro, no macro, que son forjadas por la familia, por el espacio geográfico, por la nacionalidad. En este caso, en Venezuela, por ejemplo, existe un tipo de modelo o de forma en la que el venezolano interactúa, su forma de hablar, de expresar, incluso sus acciones ante diferentes contextos son similares porque son cosas que va viendo, va creciendo en esa formación y va acoplándose a ese estilo de vida que viene siendo en última su confort y su forma de expresar. Esto tiene mucho que ver con la teoría de Yuri. Yuri, aquí está este es mi material de apoyo, su apellido un poco extraño, y es que Yuri, ¿qué fue lo que quiso reforzar? Una semiología apegada al ritualismo, apegada a la culturología, recalcando que hay mucha información densa, incluso en el arte, en los mitos, en las historias, en la historicidad. Él habla de la semiósfera. Hace una excepción de la atmósfera y la cambia por semiósfera, diciendo que lo que hace que el ser humano se mueva con ímpetu y con facilidad para captar signos y para expresarlos también, es que él se encuentra en un ambiente de semiósfera, no en una atmósfera donde existe, a donde mire y a donde sea, todo tipo de signos. Particularmente siento que en parte es verdad y en parte no, porque no podemos ignorar o vetar la atmósfera, es básico en la ciencia, ¿sí? Sin embargo, es cierto que en todo nuestro mundo existe todo tipo de símbolos que nos hacen entender todo tipo de situación o contexto en donde estemos, como también nos hace interactuar y tener familiaridad unos con otros. Tenemos también la teoría de Edward Hall, que en este caso habla sobre una comunicación no verbal. Él se afinca más que todo en la comunicación de expresión o los kinésicos, que son todos aquellos movimientos que no están ausentes de transmitir un sentimiento, una resolución o una información. Puedo informar mediante esto que estoy disgustada o molesta, o mediante esto, por ejemplo, que estoy en duda o pensativo con respecto a un tema. En este margen de Edward y su tesis también vemos los tipos de saludos. Los tipos de saludos dependen de la cultura y de la formación, de las huestes o de los antepasados que existen en todo tipo de nacionalidades, como por ejemplo en Japón se saluda
de esta forma. No es necesario decir hola, no es necesario decir buenas, ¿cómo estás? O en Venezuela, hola, ¿qué tal? No es necesario hacer eso, simplemente haciendo así puedes mostrar sobriedad, puedes mostrar empatía y respeto. Mientras más abajo te inclines, significa que más respeto tienes por la persona mayor a la que te estás acercando, ¿sí? En el caso de el saludo de Japón. En cuanto a Nueva Zelanda, se saludan de una forma bastante peculiar, no todos, sino una zona de Nueva Zelanda que en su momento, su historia, fue fundada por indígenas. Ellos se saludan por así, se acercan cara a cara y se tocan las narices. Esto es una forma de saludo. En Tailandia, por ejemplo, se saludan de esta forma también, con ausencia de palabras o de vociferaciones. Por último, tenemos a Roland Barthes. Él habla de los signos naturales. A él era que me refería cuando hablamos de que existen todo tipo de símbolos en toda cultura y en toda, ya sea desde lo macro hasta lo micro. Él habla de que no existen los signos naturales, sino que los signos se forjan según la formación o la visualización, el ejemplo que tengamos desde nuestra formación o nacimiento. En lo cual no es todo cierto. Según particularmente, doy mi opinión, es que de forma innata el hombre nació para tener la habilidad de comunicarse, de hablar, pero también de expresar todo sentimiento natural e innato que nace de él. Como por ejemplo, los seres humanos no nos enfermamos porque lo aprendimos de alguien, sino porque esto es algo innato. La enfermedad surge, la enfermedad nos llega a todos, ya sea pasajera o grave, hasta ocasionarnos mortandad. Entonces, las expresiones de dolor o de síntomas que podamos tener en el lecho de muerte o en alguna fiebre o gripe, no fue porque lo vimos de otra persona, porque no lo quisimos así, fue porque surgió de forma innata o biológica o científica en nosotros. Al igual que las mujeres, como seres reproductores que somos, cuando vamos a dar a luz a un ser humano, todos esos 9 meses que la mujer tiene a su pequeño en su vientre, son meses en los que experimenta punzadas, patadas, dolores, cambios hormonales, y esto lo manifiesta en diferentes expresiones faciales, en su fisionomía, en sus quejas, en sus quejidos, quizás, incluso en el momento de dar a luz, en el acto mismo. Por supuesto, sabemos que estos son formas de expresiones generales, culturales, a lo macro en todo el mundo. Sin embargo, existen formas de expresar, ya sean por muletillas, ya sean por acercamiento a nuestro prójimo, etcétera, que son transmitidos por medio de una sociedad en particular, pero eso es algo aparte. Eso es una forma de hablar, es una jerga producida y forjada. Cuando nos referimos a los signos comunicativos, es algo mucho más profundo que no depende del hombre, sino de su capacidad innata de producir sentimientos, pensamientos, expresiones, etc. Tenemos el mensaje codificado y el no codificado, que es aquel mensaje que se logra captar, entender, transmitir y crear un lazo de conexión o conectividad entre el emisor y el receptor. Y los no codificados, que por muchas limitantes de ruido, incapacidad de lectura, incapacidad de entendimiento, por sueño, por una tercera persona, por que se extravió un sobre o porque precisamente no se pudo lograr la codificación, pues precisamente o de forma redundante no existe la comunicación. En cuanto al lenguaje, dice Roland que existe el lenguaje clásico y el lenguaje
el lenguaje meta o el metalenguaje. Este metalenguaje es bastante peculiar e interesante, me llama la atención, porque consiste en que en medio de un lenguaje, en medio de una forma de yo transmitir conocimiento, puedo dentro de ella estar hablando o transmitiendo otro lenguaje asociado. Es decir, si yo soy escritora y mi libro trata sobre la inteligencia artificial, pero voy a hablar sobre la obra de un ejemplo de Agustín Laje, que habló sobre la inteligencia artificial y usó este tipo de metodología, yo estoy hablando un lenguaje peculiar, metodológico, introduciéndolo en mi lenguaje escrito, literario, pero estoy transmitiendo una idea ajena. Aquí hay un metalenguaje. En este caso, en este video expositivo académico, estoy llevando a cabo un metalenguaje porque estoy hablando, profiriendo o explicando diferentes tratados y diferentes obras de varios autores que han contribuido en la semiología. Entonces, acá también estamos llevando a cabo un metalenguaje. Es como que la fusión que existe entre el lenguaje que estás llevando a cabo, sea verbal, escrito, etcétera, pero que dentro de ese lenguaje que estás implementando estás hablando de un lenguaje o de un tema o de un tratado en particular. ¿Ok? Si bien, como dijimos en todo el video, existen muchos símbolos, signos y medios de transmitir una idea, de transmitir una información o de expresarnos. El llamado a la atención o el llamado a la acción es que podamos reforzar las capacidades que poseemos como humanos mediante la lectura, mediante el creciente aprendizaje, para poder captar con mayor facilidad todo lo que nuestro alrededor nos quiere transmitir. Desde un enunciado lúgubre porque hubo una mortandad por un accidente de tránsito, desde una expresión de intriga porque no sabemos qué partido político ganó las elecciones, o hasta la forma taciturna en la que un ser humano se expresa porque tiene años sin ver a sus familiares porque es un emigrante. Todos estos casos o contextos pueden ser expresados mediante letras, mediante expresiones, mediante algún gesto. Todo esto puede estar contenido en un simple gesto, en una simple gesticulación. Entonces, todo el tema de semiología es bastante interesante, y más si vamos agarrados de la mano con estos grandes autores italianos, franceses y longevos que han querido enriquecer nuestros conocimientos sobre este tema tan importante en nuestra cultura y nuestra sociedad. Gracias por llegar hasta allá, por llegar hasta acá, por la paciencia de este largo video. Espero vernos en la próxima grabación. Hasta luego.